¿Y si la tierra que pisamos no solo esconde los vestigios del pasado, sino también los avisos del cielo? ¿Y si lo que yace bajo las aguas del Jordán no es solo historia antigua, sino el eco de una profecía que está comenzando a cumplirse? En tiempos recientes, la región sagrada que rodea el río Jordán ha comenzado a despertar, revelando secretos que permanecieron ocultos durante siglos. Descubrimientos arqueológicos, manifestaciones celestiales, fenómenos inexplicables y una inquietante sensación de que algo mucho más grande está en marcha. Todo parece apuntar a una sola verdad. Las escrituras están vivas, y sus señales comienzan a manifestarse con fuerza. Todo comenzó con una pregunta simple pero profunda. ¿Es eso una tumba? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Por qué dudar si podemos bajar y comprobarlo por nosotros mismos? Y fue así como un equipo de arqueólogos, liderado por el investigador Josh Gates, decidió explorar una cámara sellada en las profundidades de las montañas de Petra, a pocos kilómetros del río Jordán. Lo que encontraron allí no solo sorprendió al mundo académico, sino que estremeció a creyentes y escépticos por igual. Dentro de esa cámara, cubierta por siglos de polvo y roca, descansaban los restos de un esqueleto humano, claramente de una antigüedad milenaria. Pero no era solo el cuerpo lo que capturó la atención del equipo. Junto a los huesos, cuidadosamente depositada, había una copa dorada, ornamentada con inscripciones en arameo antiguo y griego. Su brillo era tal que, a pesar del paso del tiempo, aún reflejaba la luz de las linternas con un resplandor inquietante. Algunos comenzaron a preguntarse en voz baja, ¿acaso era esto el Santo Grial? ¿La copa usada por Jesús en la Última Cena? Durante siglos, el Santo Grial ha sido objeto de leyendas, rumores y búsquedas incansables por parte de reyes, cruzados y aventureros. Se ha dicho que quien lo posea tendría acceso a dones divinos, curación, protección, incluso la vida eterna. Pero nadie había imaginado que un objeto tan sagrado pudiera estar enterrado en Petra, una ciudad tallada en piedra por un pueblo que no era cristiano y en una región donde el cristianismo apenas comenzaba a tomar forma. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? Algunos teólogos comenzaron a sugerir que, durante la persecución romana en Jerusalén, los primeros seguidores de Cristo pudieron haber huido con la copa, escondiéndola en Petra por su compleja red de túneles y pasajes ocultos. Otros, más místicos, afirmaron que el Grial fue ocultado deliberadamente hasta que el mundo estuviera preparado para recibir su mensaje, como si su hallazgo fuera un reloj espiritual marcando la cuenta regresiva hacia el final de los tiempos. Pero el descubrimiento del Grial fue solo el inicio. Poco después, mientras aún se debatía la autenticidad del hallazgo, comenzaron a circular testimonios de un evento sobrenatural sobre el río Jordán. Al anochecer, una luz brillante, más intensa que el mismo sol, atravesó el cielo y se posó sobre el agua. Decenas de testigos la describieron como una figura alada, rodeada de otras formas luminosas que parecían ángeles suspendidos en el aire, con alas que ardían como fuego y brazos extendidos hacia el mundo. En el centro de aquella visión, se distinguía algo parecido a un trono de luz, y desde allí surgió una voz que no parecía humana, pero tampoco causaba miedo. Era firme, amorosa y penetrante. Fue como estar ante el mismo cielo, relató uno de los presentes, con lágrimas en los ojos. La escena duró apenas unos minutos, pero varios teléfonos lograron capturar fragmentos borrosos del fenómeno. Sin embargo, no se trataba de lo visible, sino de lo que se sentía. Una presencia sagrada, una advertencia celestial, un llamado al arrepentimiento. Para muchos cristianos, esta aparición evocó de inmediato el bautismo de Jesús. En Mateo 3, 16, 17 se relata que, al salir del agua, el cielo se abrió y el Espíritu de Dios descendió como paloma, mientras una voz proclamaba, «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Fue esta aparición moderna una nueva manifestación de aquel momento divino, un recordatorio de que los ojos de Dios siguen puestos sobre el río sagrado, y mientras la atención mundial se volcaba al cielo y a Petra, algo más comenzaba a emerger bajo la superficie del Jordán. Excavaciones realizadas en la ribera del río, donde los sedimentos habían retrocedido debido a un flujo cada vez más irregular, revelaron una nueva capa de historia. Bajo metros de tierra, el equipo desenterró fragmentos de cerámica romana, herramientas de hierro y monedas antiguas. Una de esas monedas, especialmente bien conservada, mostraba el perfil de Tiberio César, el emperador romano en el tiempo de Cristo. Esta figura es mencionada directamente en Lucas 3:1
al situar el inicio del ministerio de Juan el Bautista. Sostener una moneda como esa en las manos era como tocar el tiempo, como alcanzar el momento exacto en que Jesús fue bautizado en el mismo río. Tal vez fue sostenida por un soldado romano que vigilaba a Juan. Tal vez fue ofrecida por un ciudadano arrepentido que descendía a las aguas para renacer espiritualmente. Sea cual sea su historia, esas piezas no eran simples objetos arqueológicos. Eran ecos físicos del Evangelio, evidencia tangible de que las Escrituras no son solo creencias, sino también historia real. Pero aún había más. Al excavar más profundamente, los arqueólogos encontraron las ruinas de lo que parecía ser una antigua iglesia cristiana, posiblemente de los primeros siglos. Entre las piedras erosionadas se distinguían claramente piscinas bautismales, cruces talladas en piedra y símbolos cristianos primitivos, como el pez. En una inscripción parcial, grabada en arameo, se leía: en el nombre del Mesías, ven y sé lavado. Era una invitación al bautismo, grabada en roca, a orillas del río donde Jesús fue sumergido. Estas piscinas, talladas directamente en la roca, parecían estar diseñadas para canalizar el agua del Jordán, creando una conexión física y espiritual directa con el lugar donde Jesús fue bautizado. Los expertos estiman que estas estructuras podrían datar del siglo I, lo que las convertiría en algunos de los primeros lugares de reunión cristiana fuera de Jerusalén. Posiblemente fueron construidas por discípulos o por creyentes que viajaban desde Galilea hasta Jerusalén, haciendo del Jordán un punto sagrado de oración y consagración. Y así, piedra a piedra, descubrimiento tras descubrimiento, se fue trazando una línea invisible pero poderosa que conecta el pasado con el presente, lo histórico con lo espiritual, lo visible con lo profético. Mientras los arqueólogos continuaban removiendo los sedimentos sagrados del Jordán, un fenómeno aún más inquietante comenzaba a manifestarse sobre sus aguas. Las corrientes, antes estables, comenzaron a fluctuar de manera errática. En ciertas temporadas, el río prácticamente desaparecía, dejando tras de sí tierra agrietada y árida. En otras ocasiones, sin lluvia ni deshielos, el agua aumentaba de forma abrupta, como si una fuerza invisible la empujara desde las profundidades. Pero lo que más desconcertó a locales y expertos fue la aparición de una tonalidad rojiza en tramos del río. El agua fluía como si estuviera teñida con sangre. Científicos intentaron explicar el fenómeno: floraciones de algas, sedimentos ricos en hierro, vertidos químicos. Sin embargo, ninguno de los análisis fue concluyente. La coloración no tenía origen claro ni patrón estable. Se aparecía repentinamente, en zonas cercanas a antiguos sitios bíblicos, y luego desaparecía como si nunca hubiese existido. Para muchos cristianos, este fenómeno fue imposible de ignorar. En Apocalipsis 16:4 se describe una de las más temidas señales del juicio final. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. ¿Podría estar el Jordán, el río del bautismo, transformándose ahora en el río del juicio? Mientras los ojos del mundo se enfocaban en el agua, otro hallazgo sacudía la fe y la ciencia. A escasos metros de una de las orillas teñidas de rojo, un equipo de excavación descubrió un esqueleto de proporciones descomunales, parcialmente sepultado bajo la tierra agrietada. No era humano, tampoco animal. Era algo distinto. Medía más de 6 metros de largo, con una estructura ósea alargada y una cabeza afilada, casi serpentina, dotada de colmillos curvados como cuchillas. Los expertos no lograron identificarlo con ninguna especie conocida. Su forma parecía una mezcla entre serpiente y dragón, algo salido de una visión apocalíptica. Algunos llegaron a sugerir que podría ser un ser simbólico, un eco físico de la serpiente del Edén o del dragón del Apocalipsis. En Génesis 3:1 se nos presenta al enemigo de Dios como la serpiente, astuta más que todos los animales del campo. Y en Apocalipsis 12:9 se revela su identidad final. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Fue este esqueleto una señal? ¿Un recordatorio de que el mal se está levantando desde las profundidades a medida que se acerca el fin? La conexión era demasiado directa para ser ignorada. Agua como sangre, ruinas sagradas emergiendo, visiones celestiales, y ahora el cuerpo de una criatura que parecía encarnar al mismo adversario espiritual descrito en las Escrituras. Los creyentes comenzaron a hablar en voz baja, en susurros cargados de temor y reverencia. Estamos viviendo los tiempos finales, y no estaban solos en su preocupación. Estudiosos de las profecías del Apocalipsis comenzaron a mirar hacia el río Jordán con nuevos ojos.
Aunque la mayoría de las señales del juicio están asociadas al Éufrates, como los 4 ángeles caídos encadenados bajo sus aguas, muchos comenzaron a preguntarse si el Jordán también jugaría un papel en el escenario final. Después de todo, si el Éufrates representa el juicio, ¿podría el Jordán simbolizar la redención? 2 ríos, uno como espada y otro como bálsamo, ambos cruzados por el pueblo de Dios, ambos testigos de batallas espirituales y milagros divinos, ambos fluyendo en una tierra cargada de promesas y de advertencias. El Apocalipsis habla de 7 trompetas, cada una anunciando un desastre mayor: granizo y fuego mezclado con sangre, montañas ardientes cayendo al mar, aguas contaminadas por estrellas que caen del cielo, oscuridad sobre el sol y la luna, langostas demoníacas saliendo del abismo, ángeles destructores liberados y finalmente la última trompeta que anuncia la victoria final de Cristo. Aunque el Jordán no se menciona directamente en esas visiones, su transformación parece resonar con ellas. Las señales están alineándose, y entre cada una surge un patrón: advertencia, revelación, decisión, las ruinas descubiertas, las monedas de Tiberio, las iglesias primitivas, el grial dorado, el esqueleto del dragón, la sangre en las aguas. Todas son piezas de un rompecabezas profético que comienza a encajar. No se trata solo de arqueología, se trata de un mensaje, uno que no puede seguir siendo ignorado. Pero aún hay más. En los días posteriores a estos hallazgos, comenzaron a circular videos y grabaciones de audio provenientes de comunidades cercanas al Jordán. En ellos, se escuchaban sonidos extraños saliendo desde el interior de la tierra, rugidos, lamentos, algo que parecía un grito humano, pero con un tono inhumano, metálico, casi sobrenatural. Las escrituras hablan de lo que está por liberarse. En Apocalipsis 9, se describe cómo un ángel abre el abismo, y de allí emergen criaturas que atormentarán a la humanidad. Y de la humareda salieron langostas sobre la tierra, y les fue dado poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Apocalipsis 9:3. ¿Acaso esos sonidos eran ecos del abismo abriéndose? ¿Advertencias desde el otro lado? ¿O simplemente el eco de lo que ha permanecido reprimido por siglos y ahora comienza a despertar? Los profetas hablaron de estos días. Jesús mismo advirtió que, cuando vean todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. Mateo 24:33. No se refería a señales individuales, sino a su convergencia, no a un desastre aislado, sino a la sinfonía del fin. Hoy, mientras el mundo observa con escepticismo, hay quienes comienzan a despertar, a mirar más allá de las noticias, más allá de la ciencia y más allá de la historia, para ver algo más profundo. Un clamor celestial, una trompeta espiritual, una última oportunidad. Porque si es cierto que el Jordán está llorando sangre, si las tumbas están abriéndose, si los huesos del dragón están saliendo a la luz, entonces también es cierto que el Rey se acerca, y no vendrá como cordero, sino como león. Cristo advirtió que muchos estarían distraídos, viviendo como en los días de Noé, comiendo, bebiendo, casándose, ignorando las señales. Hasta que el diluvio llegó. Hoy no es distinto. La humanidad corre tras distracciones, mientras el cielo grita que es tiempo de despertar. Pero para aquellos que oyen, aquellos que ven, no hay terror, sino esperanza. Porque el fin del mundo no es destrucción sin sentido. Es la clausura de una era corrupta y el nacimiento del reino eterno. Es el momento en que el Cordero se levanta como juez, cuando la tierra será purificada y los justos recibirán su herencia. Como dice Apocalipsis 22:12, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Estás listo?